ha estado bien movida la cosa en el continente, ¿verdad? Tuvimos cambio de mando histórico en Argentina. Más temprano explicábamos por qué esta es una transición histórica, porque cumple con varias cosas que no se habían cumplido nunca en la historia argentina. Estamos con una situación peculiar, con algunas cosas que parecen casi como sacadas del libreto de acá, en Colombia. Tuvimos una situación en Ecuador, las cosas no están fáciles en México, en Brasil también están complejas, Perú vive su propio proceso. Hay además una reconfiguración del mapa político, la salida de Evo Morales también abre una puerta para que eso sea así, tenemos cambio de mando en Uruguay, otra realidad en Paraguay. Bueno, hay hartas cosas que mirar, y aunque él viene llegando de 3 meses en España y viene experto en el surgimiento de la ultraderecha española que se ha canalizado a través de Vox, quisiera partir por preguntarte tu mirada de lo que está pasando en el continente y cuáles son los riesgos de que comencemos también a abrir espacios para tener nuestros propios Vox en Chile. Estamos junto a Gilberto Aranda, analista internacional de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Gilberto? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días, qué placer estar aquí nuevamente. Gilberto, hagamos esa mirada continental. Claro. Y hablemos después de Vox, obviamente también, ¿verdad? Porque es imposible no traerlo al análisis, dada la coyuntura que estamos viviendo en Chile. Bueno, hay una crisis planetaria, hay que decir ahí, podríamos decir que estamos en los... hay una apariencia que se está agotando la tercera ola democratizadora. Por lo tanto, la protesta en contra de sistemas democráticos y la emergencia de populismos, ya sean protestatarios de izquierda o nacionalistas de derecha, es parte de esta crisis. Partidos que probablemente antes era muy difícil encontrarlos, hoy día aparecen y están asociados a un hartazgo, a un malestar con la política. Sin embargo, yo creo que cada país y cada región tiene sus propias claves. En América Latina, ciertamente, yo diría que a aquellos países que no impugnaron el consenso de Washington, el modelo económico en Chile, Claro. hoy día lo están impugnando, como Chile y Colombia. Pero cada uno tiene su propia clave, ¿verdad? Hay casos como el de Haití, que es una crisis crónica, no hay nada nuevo, lamentable, por donde se vea un estado fallido y una crisis permanente durante el siglo XX y XXI. Hay casos, en cambio, que tenían una apariencia, porque muchas personas advirtieron que soterradamente había un malestar en aumento, como Chile, pero también tenemos los casos que mencionas, como Argentina, Bolivia, etcétera, que tienen distintas claves. A mí me parece, sin embargo, decirte que una cosa es la crisis de gobernabilidad, y la crisis de gobernabilidad, podríamos decir, de legitimidad y eficacia de los gobiernos, como lo que está pasando en Bolivia, como lo que ha pasado también en otros lugares. Y otra cuestión es una crisis de legitimidad institucional con rasgos antisistémicos, como en Colombia y en Chile, particularmente en Chile. Si a eso le agregamos que en el caso chileno no hay conducción política y básicamente tenemos un movimiento social articulado por distintas organizaciones de base, tiene otros rasgos que yo diría que podrían ser hasta más preocupantes para tomar en cuenta respecto a los otros. A ver. A los otros movimientos, Sí, te decía. sí. ¿Y cuáles son esos rasgos? Bueno, desde luego, cuando digo que tiene rasgos antisistémicos, me refiero a que la desconfianza, el malestar, no solamente alcanza al gobierno, sino que es transversal con todos los partidos políticos. Hay una crisis de la representación. Es una crisis de la democracia en la forma como la conocimos. Esta no es la primera vez ni el único lugar donde hay una crisis general de la democracia liberal. Ahora, que sea general no es consuelo de tontos, ¿verdad? No lo pongo así, como consuelo de tontos, sino más bien como oportunidad. ¿Sirve que sea general para que se transforme en una oportunidad? Que en el fondo, cuando los mandatarios se encuentran en alguna coyuntura, probablemente el tema de conversación es este. Sí. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Sí. ¿Qué podemos hacer? Es distinto que cuando eres un bicho raro en el fondo y que tienes tú un estallido, una explosión, a cuando efectivamente te das cuenta y tomas conciencia de que algo hay donde probablemente la globalización y las redes sociales jueguen un rol importante, porque son probablemente las grandes novedades de este proceso y que podrían estar en la base para explicar su generalización en el fondo. Sí, bueno, la globalización ya tiene un tiempo, pero las redes sociales no. son absolutamente nuevas para esta parte, porque yo creo que hicieron su estreno político en la crisis de la primavera árabe y en Egipto, donde demostraron de que las movilizaciones eran muy eficaces a la hora de protestar en contra de los regímenes, pero no completamente eficaces a la hora de la arquitectura de los acuerdos. Así es. Y lo que ocurrió fue que en definitiva... Fueron eficaces en movilizar, Gilberto, Sí, claro. y en votar con B larga
regímenes. Así es. Provocar cambios automáticos, pero no de las consecuencias de eso. El presidente Mubarak lo sabe muy bien, pero al final hubo un cambio gatopardesco. Pasaron porque los líderes de los movimientos sociales quedaron fuera. Fue el partido conservador de los hermanos musulmanes o su filial el que llega al poder, y al final se da una vuelta de carnero y llegan nuevamente los militares. Hay un documental que se llama The Square. No sé si lo vieron. No lo he visto, véanlo, pero puedo decir que hay mucho que eso. Pero respecto al caso regional, tú tienes toda la razón. Yo quiero recordarte que no es la primera vez que hay una crisis de la democracia liberal. Lo hubo hace 100 años exacto en Europa. Todos pensaban que en Italia iba a llegar el socialismo y pasó otra cosa, llegó el fascismo. Lo que puede ocurrir cuando hay crisis con rasgos antisistémicos es que sabemos dónde se inician, con demandas absolutamente justas, nobles y necesarias, porque eso hay que decirlo. El consenso de Washington probablemente lo que ya no da para más, eso está a la vista, pero no tenemos certeza dónde van a terminar. Desde esa perspectiva es que puede ser una oportunidad que esto le pase a varios en el fondo. Definitivamente, pero yo quiero decir que no solamente una oportunidad para mejorar las cosas, también puede ser una oportunidad para los populismos. A mí me parece que en algunos casos de América Latina, en Chile desde luego, hay una oportunidad para los populismos. Están todos los elementos, el descontento generalizado con la clase política, un Estado que parece no llegar a todas partes, una impugnación de todos los liderazgos, etcétera. Están todos los elementos. Temas de orden público. Tema económico, además en retroceso. Están todos los elementos para que emerja un liderazgo. Solamente me falta el liderazgo carismático, en caso chileno y en otros. Y la pregunta es, ¿ese liderazgo carismático va a provenir de una izquierda protestataria o va a venir de una derecha nacionalista? Yo creo que nadie puede asegurar en este momento de dónde va a provenir. Me parece que se abre una oportunidad. Por eso es que es muy importante. A mí me parece que el mundo social y el político lleguen a algunos acuerdos, precisamente porque siempre hay algunos elementos necesarios para poder incluso rayar la cancha y poder protestas que yo digo son absolutamente necesarios. Yo creo en el derecho a protestar, tengan también ciertos modos de canalización. Una la vamos a tener pronto en unos diversos plebiscitos comunales y el próximo año otro. Hay otros países que lo han resuelto a través de conducción política. Por ejemplo, en Ecuador, que tuvimos toda una crisis, sí, claro. Los dos actores políticos por antonomasia son el movimiento indígena y el ejército. El ejército salvó al gobierno de Lenín Moreno y el que presionó hasta el final fue el movimiento indígena. Pero precisamente porque había conducción política. Había un liderazgo, claro. Ahí. Había un liderazgo, el movimiento indígena. Nombre y apellido, digamos. Logró el impacto suavizarse. Es lo que no pasa en otras partes. No, y acá difícil porque no tienes un rostro que represente ese movimiento. Bueno, tenemos ciertamente un liderazgo de un movimiento social muy importante, pero que se subió de alguna manera al carro Gilberto en último momento. Ellos mismos reconocieron que no podían atribuirse, ¿verdad?, el estar liderando el movimiento. Se han transformado después en el tiempo en intentos de representación en el fondo, ¿verdad? Pero no liderazgo. Y sin embargo, muchos de ellos habían previsto que esto iba a ocurrir. Tenemos que decir de que por lo menos del 2013-2014 habían personas que venían anunciando que iba a haber un quiebre del sistema. Muchos no lo creyeron, otros... A mí me sorprendió la intensidad, no lo que ocurrió, pero ciertamente la intensidad de las movilizaciones y, si se me permite decir, el grado de contagio que tuvo el chileno en casos como el colombiano me llama poderosamente la atención. Las noticias nos dicen que en Colombia hubo manifestaciones multitudinarias y muy fuertes ayer, y particularmente en el área de la Universidad Nacional de Colombia. Podríamos decir, hubo además interrupciones de lo que es el tráfico, protestas callejeras, etcétera. Por lo tanto, me parece que ciertamente es un caso ya con dimensiones regionales, pero hay que ver cada uno de los ejemplos o cada uno de los países que tiene ciertamente elementos particulares. Vamos a lo de España, sí, porque siempre hemos mirado mucho el proceso español para analizar el nuestro, y hay proyecciones, y hay como espejos, ¿verdad?, en algunos procesos o en algunas partes de nuestra historia contemporánea. Pero hablemos de la irrupción de Vox, aparte de los acuerdos o no acuerdos que estén llegando hoy día, porque irrumpió, literalmente irrumpió, ¿verdad? Y en la última elección también agarró más fuerza. ¿Qué es Vox? ¿Cómo irrumpe? ¿Cómo reconfigura el mapa político español también, verdad? Sí. Que se está acercando mucho más a esa lógica de los 4/4, hacia la que podría encaminarse Chile también, que al clásico, bueno, los dos bloques ya se rompieron con la aparición de Podemos y Ciudadanos. Acá también con la del Frente Amplio y lo que fue Nuestros Ciudadanos, que después desapareció en su momento. Pues en el caso de Vox aparece el 2013 de militantes del Partido Popular,
que empiezan a exigir una recentralización del Estado en materias en un país que tiene un régimen de autonomía. Y a propósito de eso tiene una vía, a partir de plataformas se transforman en un partido, se separan desde luego del Partido Popular, pero lentamente, yo diría, tiene una vía muy lánguida, hasta un año exacto, cuando irrumpen en las elecciones andaluzas con 12 diputados, de ahí en abril llegan a los 24 y ahora en 52 y se transforman en la tercera fuerza política española, yo diría con cara incluso de transformarse en una eventual oposición principal. Lo interesante de Vox, o lo que llama la atención de Vox, es que por una parte recoge este hartazgo, este malestar con las clases políticas, pero por otra también, y lo particular del caso español, es que empieza a crecer a propósito de la crisis catalana, es la respuesta al independentismo catalán en el nacionalismo español, es Vox. Pero además de eso, agarra, es un atrápalo todo de derecha, claro. Agarra el hartazgo, el malestar de diferentes sectores y se transfigura en lo que es hoy, que es digamos, un portento político que está influyendo fuertemente en la política española y que tiene enemigos bien claros. Eso es el populismo, la construcción de enemigos muy claros. El enemigo de Vox, por una parte, son los independentistas españoles, como en País Vasco y en Cataluña, pero también tiene algunos enemigos externos como el Islam. La migración. La migración musulmana tiene otra mirada con la migración latinoamericana, pero la musulmana es absolutamente rechazada, y también la Unión Europea. Ese es el otro adversario de Vox, la Unión Europea. O sea, también, de alguna manera, es un rechazo a la globalización en algunos de sus aspectos, no en todo. En el comercio no tiene problema, diría es hasta el neoliberal. Pero Vox ciertamente es un rechazo también a lo que son las políticas de Unión Europea de regular a los estados. También tiene entonces una clave nacionalista o nacional. ¿Qué consecuencias crees tú que va a tener para España Vox? Desde luego, hoy día la consecuencia inmediata es que el gobierno en funciones, pero no investido oficialmente, de Sánchez, sabe que básicamente tiene que voltear hacia lo que eran los populismos protestatarios, hoy día más bien sistémicos, de Podemos, y tratar de conjugar un nuevo mapa político, y para eso va a necesitar el apoyo de los republicanos independentistas catalanes. Pero desde luego da una sensación de polaridad ideológica, polarización ideológica, que de alguna manera va... Absolutamente. Tensión a la cuerda. Sí, porque lo interesante es que nos vamos del bipartidismo centrípeto, que va hacia los centros, que podemos estar todos de acuerdo que tanto acuerdo no fue beneficioso, porque mucha gente se sintió perjudicada, y además que el acuerdo fue en virtud muchas veces de élite, miró primero las élites. No, sobre eso no hay otra mirada, pero también hay que decir que junto con aquello los acuerdos permitió un cierto consenso, permitió un desarrollo institucional. Lo que hace Vox y lo que haría en otros populismos en América Latina sería polarizar, distinguir entre buenos y malos. La política es agónica, no solo acuerdos, pero es agónica, conflicto, y también es acuerdo, arquitectura de los acuerdos. Lo que hacen los populismos es básicamente explotar el conflicto. Y eso es lo que a mí me parece que podría pasar, va a seguir pasando en España, sí, y podría pasar en América Latina. Y quiero ser bien claro en esto. Esto no significa que necesariamente lo que está pasando en varios países como Colombia y Chile va a terminar en un gobierno básicamente más bien populista de izquierda, sino que también puede ser nacional populista, de derecha. Alberto Aranda, déjame un segundo para preguntarte cómo has visto tú el proceso de Podemos, pensando en esta suerte de símil en Chile que ha sido el Frente Amplio. ¿Cuánto el Frente Amplio debe mirar el proceso de Podemos? Porque Podemos partió con mucha fuerza, ¿verdad? Con mucha novedad, y de a poquitito también se pegó un buen bajón. Y ahora es, de alguna manera, por esta urgencia de llegar a acuerdo, aparece como medio rescatado de una situación que no era la que ellos habían proyectado claramente. ¿Se puede hacer algún símil en el proceso? ¿Qué cosas desde acá debieran mirarse del proceso de Podemos de allá? Es ida y vuelta. Primero que todo porque Podemos es antielitista en el discurso, hablaba de la casta y al final también está pactando con la casta, porque hay que llegar a acuerdos en definitiva también, en algún momento. Y era antisistémico en muchas cuestiones. Claro.
lo que Podemos bebió de las aguas de Latinoamérica, se embebió de mucho de lo que fue la autoría intelectual de revoluciones como la bolivariana, bebió de Laclau y de otros. Más bien vino a estudiar la experiencia latinoamericana, la de Evo Morales, la de Chávez. Se lo lleva a España, intenta un discurso antisistémico, los modelos empiezan a resquebrajarse en el camino. Hoy día está pactando con lo que llamaba hace algunos años la casta, claro. Al menos con la casta, quiere hacer introducciones importantes. Que es como el Frente Amplio pactando con la exconcertación, digamos. Entonces, sí, hay algo de eso. Sí, se puede hacer un símil, pero teniendo presente que más bien Podemos el que se inspira en la experiencia latinoamericana, sí, pero tiene también un camino se va centrando, se va de alguna manera, se va acercando al centro político, al centro izquierda. Y desde luego hoy día más bien habría que mirar eso con detención. De todas maneras quiero decir que esto hay que verlo con todo detalle, y a mí me parece que estamos en un momento, en una era donde se pueden avisorar un éxito populista. Y eso es lo que de alguna manera, para mí, que me parece que las instituciones son importantes. No todo lo extrainstitucional es relevante, pero también las instituciones. Creo que eso hay que mirarlo con cuidado y al menos con atención. Yo también quería comentarte algo de Bolivia. Creo que es importante que lo miremos lo que está pasando, porque tenemos un golpe de Estado. Eso yo creo que está fuera de toda duda. Es un golpe blando, algunos dirán pronunciamiento con características de golpe, pero técnicamente un golpe de Estado de un Evo Morales que también fue víctima de sus errores antes. Una serie de errores que no vamos a entrar a detallar. Pero lo que me interesa es que precisamente de este barullo que se ha armado, lo que tenemos a la vuelta del camino es un candidato como Luis Fernando Camacho, que pertenece a la derecha más conservadora, que podría reemplazarlo. Eso además porque Evo se creyó imprescindible. Y eso es muy importante, ¿no? Como un populismo puede ser reemplazado por otro. Y lo importante, a mí me parece, en algún momento llegar a pactos institucionales y dejar de lado los liderazgos carismáticos, personalistas, autistas, etcétera. Esa es la lección de Bolivia. Yo creo que eso es, sobre todo, pensar que vamos a tener elecciones en el 2020. Y hoy día casi van a los 3/3. Luis Fernando Camacho, Mesa y el mismo partido de Evo, que es el MAS. Si Evo en algún momento su interés por ser el único actor principal en Bolivia hubiese amainado, probablemente el MAS habría ganado, porque el MAS, me parece, tiene todavía la primera mayoría relativa. Pero esta voluntad de perdurar fue un error que cometió, y la visión de alguna manera escaseó en ese sentido. Gilberto Aranda, analista internacional de la Universidad de Chile, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias, muy buen día.